vamos a ver lo que es el estudio y la manipulación de precios en primer lugar. Respecto de esto, antes de empezar a ver en el sistema propiamente dicho, dos cosas primero. El estudio y la manipulación de precios es una herramienta sumamente útil, muy interesante, no solamente lo que dije antes, para los que hacen los presupuestos, pero es medio un arma de doble filo, es decir, desde el punto de vista del estudio de precios es excelente y muy útil. Ahora, desde el punto de vista de la manipulación de los precios, nos puede generar o puede llevar a generar errores muy importantes, que eso ahí vamos a verlo por qué más adelante. En ese tipo de situaciones donde hay algo fuera de lo habitual, ahí es donde se recomienda utilizar la manipulación de precios, ya sea para una sola ventana o ya sea para toda la obra, que es lo que decimos siempre, no sé, la obra en situación particular o de transporte o de instalación, en donde yo necesito agregarle un valor económico a una pieza o a una obra completa por alguna situación particular. Entonces, si yo acostumbro a utilizar la manipulación de precios permanentemente y en todos los presupuestos, estoy trabajando mal, no estoy aprovechando el sistema en toda su capacidad. Voy a compartir la pantalla como hacemos siempre y sobre ella vamos a ir hablando y vamos a generar, por ejemplo, vamos a hacer un presupuesto de unas líneas. Con varias ventanas diferentes, para que veamos las diferencias. Esta otra, donde tengamos varios de 2 hojas también. Vamos a comenzar con lo siguiente. O sea, como hablaba ayer con alguno de ustedes, siempre que yo haga un estudio de precios, sobre todo para saber mi posición, mi postura en el precio dentro de los valores, es conveniente el estudio completo hacerlo en un presupuesto aplicado con tarifa-costo. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado la otra vez, o sea, esta tarifa no va a aplicar recargos de ningún tipo sobre los materiales. Entonces, y de lo único que vamos a hablar va a ser de materiales. Entonces, es de donde o es la tarifa en la que tengo los valores más aproximados a la lista de precios posible. Porque si yo afecto a este presupuesto con una tarifa de venta cualquiera, y todo el estudio de precios lo hago sobre ese presupuesto con esa tarifa de venta, los valores se van a desvirtuar. Entonces voy a empezar a comparar cosas que no va a ser correcto comparar. Porque por un lado voy a comparar valores a precio de lista, o precio de lista de proveedores, y otra voy a comparar valores a precios de venta. Cuando yo lo que quiero hacer es un estudio de los precios de mis trabajos, la recomendación es esa, hacerlo siempre en tarifa-costo, o sea, donde yo tengo los valores puros de las listas de precios y si veo alguna diferencia que a mí no me convence, enseguida puedo remitirme independientemente a la lista de precios individualmente de cada proveedor y verificar que los valores que me está dando son los correctos o los que yo pensaba que estaban mal, resulta que estaban bien. Entonces, eso como primera recomendación. Entonces, con nuestro presupuesto en tarifa-costo o desde nuestro presupuesto en tarifa-costo es donde recomendamos hacer la manipulación del estudio de los precios. El estudio de los precios, como la mayoría conoce, desde el botón de documento, estudio y manipulación de precios. ¿Ok? En donde
la pantalla o las dos plantillas, las dos planillas o tres que se abren es, en la parte superior, como pueden ver, es simplemente línea a línea, repite las mismas que tenemos en el presupuesto. Acá el nombre de la ventana, la nomenclatura donde figura la columna de nomenclatura, es el nombre que yo le puse a la ventana, ¿de acuerdo? Para identificar cada una de ellas, y ahora vamos a ver por qué. Y después, en la parte inferior de la ventana, en la parte inferior de la pantalla, tenemos a su vez otras dos plantillas más o planillas más, en donde una tiene el nombre de coste y la otra de venta. Entonces, en el caso de que nosotros quisiéramos hacer un estudio rápido de un presupuesto terminado, ahí sí, desde mi presupuesto en tarifa de venta, y solo en este caso, yo puedo hacer una comparación muy rápida entre lo que sería todo mi costo al lado izquierdo y venta a la mano derecha. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, en cada totales grupo que yo tengo, configurado, renglón por renglón, yo puedo rápidamente, o mejor dicho, con un golpe de vista, ver que para juntas, por ejemplo, voy a tener un costo total de $128 y una venta de 200. Simplemente tener esos pequeños tips de saber qué es lo que estamos leyendo. La información que yo tengo en la parte inferior de la pantalla va a ser la referida solamente a esa unidad, es decir, todos los valores que yo leo en la pantalla inferior o en la planilla inferior se van a referir solamente, en este caso, a la ventana 3, y así en cada una de ellas, ventana 5, ventana 6, ¿de acuerdo? O sea, donde yo me posicione línea a línea, va a ser la lectura que voy a tener en la parte inferior. En cambio, si nos posicionamos en el último renglón, donde dice totales acumulados, los valores en la parte inferior de la pantalla, lo que voy a tener van a ser sobre los valores totales de ese presupuesto. Eso se entiende, ¿verdad? Es decir, tenemos unidad por unidad las ventanas pieza a pieza, y al final el total de todos los valores totales de todo ese presupuesto. También lo que podemos hacer, o la información que recolectamos en la parte de abajo, también ventana a ventana o en el totales, es con respecto a las manos de obra. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que algo que va a pasar cuando yo analice en el próximo paso, cuando yo analice la mano de obra de instalación, por ejemplo, no va a aparecer en la tarifa costo, porque como dijimos la otra vez, la tarifa costo no cuenta la mano de obra de instalación. Entonces, aunque yo en la ventana le clique que sí quiero con mano de obra de instalación, en el estudio de precios aquí no va a aparecer. Hasta acá, explicar un poco rápidamente cómo leo la pantalla, o sea, qué es lo que la pantalla me está informando y de qué manera. Lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar toda esta información. Lógicamente, si lo que yo quiero hacer es un estudio de precios de mis costos y de mi venta, con lo que vimos anteriormente, ya está. O sea, se terminó, porque o me interesa el total por grupo, o me interesa grupo por grupo individualmente, y ya tengo el costo por un lado, la venta por otro, haré mis cuentas, veré si me conviene o no, y si no me conviene, actuaré en consecuencia, y si me conviene también. Es decir, yo ya tengo todos los valores, o sea, me está mostrando en un golpe de vista todos los valores que estoy manejando. Eso respecto a lo que sería la parte de costos. Hay un poco más para hablar, es en la parte de manipulación, que también nos permite hacer esta herramienta. Quizás para manipulación no es un buen protocolo de trabajo utilizar la manipulación de los precios en todos los presupuestos, en donde requiere un trato en particular.
¿De acuerdo? Lo que decimos siempre, una pieza X en particular es diferente a todas las demás, o una obra en particular, sacando de todas las obras que yo hago en el año, tiene una situación particular. La manipulación de los precios se genera directamente desde esta pantalla. Entonces, tenemos las dos opciones que teníamos antes, las seguimos teniendo. Podemos trabajar sobre una ventana a la vez, ¿de acuerdo? Suponte, en el caso de que tengo la ventana de altillo que hay que subirla por afuera, no sé, por una escalerita con un hombre atada en la espalda, bueno, nos lleva un día poner esa ventana. Bueno, entonces, a la ventana 4 es la ventana que yo la voy a tener que tratar diferente a todas las demás. Entonces, vamos a poner el presupuesto como si fuera en venta ya directamente. Porque mi estudio de precios ya lo terminé, yo ya sé lo que voy a ganar y lo que no. Entonces, como ya terminé mi estudio de precios particular, vamos a hacer el estudio o vamos a hacer la manipulación para la venta. Bien. Bien. Entonces, vamos a volver a la ventana que tenía la situación particular, que decíamos que es la ventana 4. Entonces, yo tengo que mi ventana 4 de costo me va a salir 844 dólares. Y yo la estoy, y yo la estoy vendiendo a 1.392. Ese es el valor que da preference para una ventana en situación común y corriente. Pero como esta es en particular, vamos a agregarle, por ejemplo, yo a esta ventana o a este presupuesto no le puse mano de obra de instalación, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Entonces, a la ventana, después lo vamos a hacer para todos de una vez. A la ventana 4 vamos a ponerle desde opciones, desde el menú de opciones, la mano de obra de instalación en obra nueva. Le decimos que sí que lleva. Entonces ahora lo que vamos a ver en la ventana 4, acá sí ya me aparece el grupo de mano de obra de instalación. Como ven en el coste figura 0, porque en la tarifa costo la mano de obra de instalación no se cuenta, y sí me aparece el valor de instalación en el lugar de venta, que es con la tarifa aplicada. Entonces, esa ventana o esa pieza está contando 117 dólares de instalación en obra. Pero como vimos, al ser esa pieza, ponele por tamaño o porque requiere alguna pieza en particular que no sé qué va a hacer, como para agregárselo desde escandallo, como vimos el otro día, yo sé que eso va a contemplar una situación particular de instalación, pero no sé qué. Pero yo supongo que con 100 dólares a mayores sobre el precio, ya me voy a cubrir por lo que pueda suceder. O que tengo trabajo de albañilería que yo no voy a hacer, y el albañil me cobra 100 dólares por realizar ese trabajo de albañilería, y lo quiero recargar sobre el precio en esa pieza y nada más. Entonces, por ejemplo, en lo que es el grupo de mano de obra de instalación, lo puedo agregar en la columna de mano de obra, o la puedo agregar en la columna de material. Para hacerlo por separado, yo prefiero agregarlo donde no tengo nada antes, que es en material. Entonces, tengo varias opciones. Lo incremento efectivo, es decir, con el valor le quiero incrementar 100, pues aquí agarro y pongo 100, porque tengo ese valor. O lo puedo incrementar en porcentaje, ¿de acuerdo? Son dos maneras que tengo. Entonces, actualizo ese valor, lo aplico y salgo. Entonces, inmediatamente empiezo a ver diferencias en el presupuesto, más allá del precio, evidentemente, en la vista de edición. O sea, veo que la ventana que yo modifiqué, la ventana 4, el fondo del valor del importe unitario está en color rojo. Por ejemplo.
Entonces, lo que me está diciendo eso es que ese valor, o me está avisando, mejor dicho, ese valor está modificado a mano y a propósito. O sea, no hay forma de que eso así sea por error, o por casualidad, o porque hice algo en otro lado y pasó esto. O sea, si ustedes ven en un presupuesto, cuando editan un presupuesto, ven eso, no hay duda ninguna, ese valor se modificó a mano por algún motivo. Porque cuando yo tengo el valor en rojo modificado a mano, haga lo que haga con ese presupuesto, ese valor no va a cambiar nunca. O sea, le suba la tarifa o se la baje, le cambie de color a la carpintería, le cambie el vidrio, le quite o saque mano de obra, le cambie las medidas. O sea, haga lo que yo haga, ese número de ahí no se va a modificar más. Si yo entrego un presupuesto en color blanco con el precio modificado, el cliente lo pide la opción en color madera, por ejemplo. Hago la versión en color madera y me olvidé de esto, lo que yo le voy a entregar al cliente en la versión 2 del presupuesto va a ser el precio del color en blanco. Hay que tener cuidado en ese tipo de manipulación por ese motivo, porque puede llegar a generar un error bastante importante en dinero. Para una pieza, en una situación particular en la obra, pero vamos a poner todo en cero de vuelta, o sea, lo que podemos hacer, también lo que nos permite hacer, es la operación inversa. Es decir, aunque yo me posicione o no en la ventana que modifiqué, en la ventana 4 me posicioné para modificar solo esa ventana. Pero si yo quiero volver al original, o bien me posiciono en ventana 4 o bien en totales acumulados y le digo que vuelva a importes originales. Acá me va a preguntar si estoy seguro de lo que quiero hacer, yo le digo que sí, y si vuelvo a la ventana 4, la vuelvo a tener al mismo valor que antes. Es decir, los $100 que yo le había agregado en la mano de obra de instalación ya no están más. Y si vuelvo al presupuesto, el valor en rojo tampoco está más. En el caso anterior, trabajamos sobre una pieza en particular, para una o sea, contemplamos una situación particular de una pieza de la carpintería, nada más. Pero vamos a suponer que donde tengo que actuar es en la obra completa. Por ejemplo, no sé, el caso en que sea una obra, lo que dije al principio, donde tenemos vidrios raros, ¿no? O sea, ya sea en tamaño, por forma, por algún motivo en particular tenemos una obra compleja en cuanto a lo que es los vidrios. Entonces, yo siempre con los que he hablado del tema, siempre les digo lo mismo. Lo haces con preference, pedís el precio del vidriero, de tu costo, y pones ese valor, porque el vidriero va a contemplar un montón de recargos y de situaciones que preference no puede contemplar. Entonces, como ese valor va a afectar a toda la obra, lo que hago es lo siguiente. Desde el totales acumulados, me posiciono en los totales de vidrio para toda la obra. Entonces, mi precio de vidrios, o el que me da de venta, que me da preference, es $964. Pero mi vidriero me pasó 1200, no sé, porque tengo 3 vidrios que son super medida. Entonces, lo que hago es modificar directamente el valor total, por ejemplo, el valor total de todos los vidrios de toda la obra. Actualizo, aplico y salgo. Entonces, lo que voy a ver con diferencia al caso anterior es que todos los valores van a estar en rojo. Peor aún, el caso anterior, o sea, si yo ahora, por ejemplo, cambio el color de la carpintería, en el caso anterior no hubiera cambiado el valor de una pieza. En este caso no va a cambiar el de ninguna. O sea, estos $4.855 totales que tengo acá no van a cambiar nunca más, literalmente, haga lo que yo haga.
Y, por ejemplo, si veo en la edición o en la presentación del presupuesto, en el totales grupo, voy a tener los $1.200 que yo le puse de vidrio. Obviamente, en el presupuesto de venta yo le tengo que poner el valor de venta, en el de costo el de mi vidriero, ¿no? O sea, eso está de más aclararlo. ¿Cuál es o sea, una de las ventajas, entre comillas, que tiene esta herramienta? ¿Cuál es? Que en donde yo me posiciono en la totales acumulados arriba y en un totales totales, el valor que yo modifique se va o el número que yo modifique se va a prorratear proporcionalmente a todos los valores que ya tenía antes. Es decir, la proporcionalidad que yo tenía de valores iniciales no se va a modificar. Entonces, la ventana más pequeña va a seguir teniendo el mismo el vidrio más barato y la más grande el vidrio más caro. O sea, no es que yo pongo 1.200, lo divido por 6 unidades y listo, sino que va a prorratear el valor entre todas las piezas de manera proporcional. Entonces, lo mismo, si yo quiero volver en totales totales, totales pro grupo, importes originales, volver al importe original, aplicar y salir. Y tengo todo otra vez como lo tenía antes. Entonces ahora lo que yo debería hacer, si lo que tengo que hacer es un cambio de color, vuelvo como ahora al importe original, hago mi versión en roble dorado, por ejemplo, y vuelvo a modificar el precio de los vidrios a 1.200, porque el precio de los vidrios, independientemente del color de la carpintería, va a seguir saliendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la manera de operar con esta herramienta. Ahora, otro tip para poder ver es que vamos a volver el presupuesto original a tarifa costo, porque una manera, no sé, recomendable o que para que a ustedes les sea más ordenado, yo les cuento cómo hago yo. Cada uno después puede encontrar una mucho mejor o que se adecue a cada uno. La que yo encontré que me servía es, por ejemplo, como yo dentro de un tiempo no me voy a acordar, ya yo voy a haber modificado los valores cuando dentro de 8 meses, cuando de 8 meses tenga que fabricar esa obra y yo tome el presupuesto otra vez, lo más probable es que no me acuerde de mucho, y sobre todo si el presupuesto no lo hice yo. Entonces, voy a ver, cuando edite el precio, voy a ver el presupuesto, voy a ver que hay valores modificados, y no me voy a acordar por qué, o si no lo hice yo, no voy a saber por qué están modificados esos valores. Entonces, mi manera es, en el momento, yo la versión 1 del presupuesto, tengo mi versión a costo, que es desde donde yo hice el estudio de costos del principio. Entonces, hago una nueva versión y en el nombre de la versión le pongo por qué hago esa versión y por qué modifiqué ese valor a través de estudio y manipulación de precios. Por ejemplo, no sé, versión roble dorado más instalación ventana 4. Entonces, cuando yo tome el presupuesto, voy a ver la ventana 4 en rojo, como habíamos visto al principio, y ya voy a saber que tengo dos modificaciones respecto de la versión 1. Primero, que esta es en roble dorado, y segundo, que tiene contemplada la situación particular de la instalación de la ventana 4. Entonces, y veo el presupuesto en rojo, entonces yo ya sé que le cobré al cliente esa instalación particular. Si en el caso contrario fuera lo del general de los vidrios, cuando yo veo todos los valores en rojo de precio, de importe unitario en rojo,
y veo en la solapa de la versión roble dorado más costo de vidrios, por ejemplo, yo ya sé que modifiqué o que puse a mano el precio de todos esos vidrios. Y si no me acuerdo o me olvidé de anotarlo, no sé, vamos a ponerle sobre la instalación, en la venta 100 más. Vamos a ver, por ejemplo, yo edito el presupuesto y veo que la ventana 4 tiene el precio editado y no aclara en ningún lado por qué fue y yo no me acuerdo. Lo que hago es la operación inversa, es decir, abro estudio y manipulación de precios, me posiciono en los totales y voy mirando rubro por rubro, o mejor dicho, grupo de presupuestado por grupo de presupuestado, cuál es el que está modificado. Es decir, incremento efectivo 0, incremento en porcentual es 0, la parte de juntas no está modificada. La parte de junquillos tampoco. Y así hasta que llegue a la parte de mano de obra de instalación, en donde voy a tener un incremento efectivo de 100. Entonces, si no hay otra pieza que también esté modificada, ya me está diciendo que tengo 100 dólares a mayores en la parte de instalación en la ventana 4. O sea, es lo mismo que hicimos al principio, pero al revés. Es el proceso inverso de generarlo. Pero para evitarnos todo esto y tener que ir uno a uno buscando pieza a pieza, a ver, o mejor dicho, todas las piezas que yo tenga modificadas, ver dónde está modificado, directamente, para hacerlo más sencillo, lo escribo en la solapa cuando genero la versión y ya está. Es más fácil de esa manera. Los noto muy callados, se fueron todos o no entendieron nada. Y si no, díganme y podemos seguir. O estamos internacionales hoy, tenemos un compañero brasilero. Hola Artur, buenas. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? Sí, sí, por enquanto está todo listo. Muy bien, muy bien. Muy bien tu presentación. Parabéns, amigo. Gracias. Entonces, eso, no sé si se entendió la idea de cómo funciona, de las posibilidades que tenemos y en lo que hay que tener cuidado en el momento de utilizarlo. Ya, ustedes me dirán si está bien, si está claro, o vuelvo sobre algo en particular de lo que estuvimos viendo. No, por mí Eduardo, todo ¿cómo bien, estás? Eduardo. Perdón, Va todo bien. Hola Nico, decime. ¿cómo estás? Bien, perdón que nada, me incorporé tarde. Por lo que pude llegar a ver, venimos bien, así que por ahora seguimos adelante. ¿Querés que diga algo que entendiste por la mitad al entrar después? No te preocupes que después le tomo examen a Mercedes y ya está. Bueno, porque yo al compartir pantalla no los veo más, ni los que están, entonces no sé, ahora sí, con la pantalla veo los que están, pero si no, no los veo. Dale, no hay Eh, problema, estamos bien. a la hora de configurar, que yo siempre lo veo también cuando hacemos la instalación y en las primeras partes de los cursos siempre lo hablamos, pero es algo que es bastante importante y que también puede llegar a generar, no errores, pero sí diferencias. Y lo vamos a ver ahora, voy a aprovecharlo, lo ponemos ahora. Si no tenemos si no tenemos dudas sobre estudio y manipulación de precios o no tenemos más para decir adelante, yo lo que quería decir ya lo dije. Si no tienen más dudas o se entendió hasta aquí, ese tema lo podemos dejar como dado. Y podemos aprovechar entonces, pues estaba mirando la hora, tenemos tiempo, ponemos un tema que viene a cuento y después vemos lo del cambio de opciones globales, de una vez. A lo que voy es lo siguiente, o sea, que se llama, voy a volver a compartir la pantalla, y para esto sí podemos
podemos trabajar, por ejemplo, sobre la versión de venta, o sea, esta que estaba. Es indistinto, por eso lo dejo así, para que vean que es indistinto que trabajemos en una versión u otra. Sobre lo que le quería comentar sobre el informe de materiales. Ya vimos en varias opciones, en varias ocasiones, que cualquier informe que yo le pido a Preference que necesito, tengo que partir de un presupuesto. Es decir, siempre tengo que partir de un presupuesto para solicitar cualquiera de los informes que Preference genera sobre cualquier obra. Uno de ellos es el informe de materiales. Y todos estos, la mayoría de estas plantillas, se completan, o los datos que me da en cada una de esas plantillas, los genera a través de una optimización, ¿no? Es decir, lo que hace Preference es optimizar esa obra de la mejor manera posible, valga la redundancia, para obtener cualquiera de estos listados que tenemos en pantalla. De acuerdo a cómo nosotros tengamos ese seteo, nos puede dar bastante diferencia entre uno y otro. Por eso, la recomendación, antes de solicitar a través de preparar documento, desde documentos de producción, el informe de materiales, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Desde el botón de documento, tenemos el otro botón que es datos para producción, y el seteo que deberíamos tener siempre, por lo menos para nosotros en Argentina, es este que figura acá. ¿Por qué? Porque es el que en la primera parte es en el que se acerca más, o el que está más acorde a nuestro taller, a la manera que nosotros tenemos de trabajar en los talleres. No trabajamos en la mayoría con centros de mecanizado, entonces vamos a tener un nivel de optimización 3. Luego, nosotros siempre detallamos todo a través de preges, porque lo que decíamos antes, o sea, es desde este campo donde luego en los cortes o nos va a aparecer relacionado cada corte o cada tramo de corte, nos va a aparecer vinculado a cada ventana en particular. Va a ser B1H, es decir, va a ser un corte horizontal de la ventana 1. Entonces, al decirle que detalle los cortes según preges, le estamos diciendo eso, que respete los nombres de las ventanas que nosotros le pusimos en el presupuesto. Entonces, para nosotros, como los cortes, como los vidrios, entonces al tener todo identificado, en el momento o de llegar a la obra y repartir los vidrios, o en el momento de tener los cortes sobre la mesa y armar la ventana, nos va a ser mucho más fácil, o lo que nos va a evitar también es posibles errores, ¿no?, entre uno y otro. Y después donde dice redondear a barras enteras y optimizar a barras enteras, también, porque el redondear a barras enteras lo que va a hacer es achicar bastante la brecha, en un presupuesto grande, por ejemplo, entre lo que nosotros vamos a pedir y los que nos van a facturar. Al tener barras enteras redondeadas, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar directamente con los 13 metros, en vez de con 7,10. Entonces, la diferencia se va a achicar de manera considerable, créanme. Y después, optimizar barras, es obvio y evidente que lo que vamos a hacer es, vamos a ir intercalando los cortes para aprovechar al máximo el corte en cada barra, teniendo en cuenta el retal que yo le configure previamente. Es el seteo que a nosotros más nos conviene, por decirlo de alguna manera, y aunque establezcamos por defecto esos valores y aceptemos, en el momento en que nosotros sigamos trabajando y entremos y salgamos de la aplicación en diferentes ocasiones, es muy probable que alguno de estos valores que yo establecí por defecto se hayan modificado. Siempre tomarse por costumbre, paso previo a hacer una optimización de cualquier tipo, verificar que estos datos se encuentren con este seteo.
lo aceptamos y ahora sí nos vamos al, por ejemplo, estudio el informe de materiales. Entonces, seleccionamos la planilla informe de materiales y aquí yo lo hablé el otro día con algunos de ustedes también, donde nos figura tarifas, siempre nos conviene hacerlo en tarifa-costo. Lo recomendado es tarifa-costo. Redondear a barras enteras ya lo tenía seteado de antes y optimizar barras también, aunque, por ejemplo, estos dos campos sí se pueden modificar desde aquí, cosa que, por ejemplo, el nivel de optimización no, sí o sí lo tengo que verificar allá. Pero redondear a barras enteras y optimizar barras sí me permite, si no lo tengo clicado, clicarlo desde aquí. Y ahí es donde yo lo presento. ¿Dónde es que mayormente puedo llegar a obtener la diferencia en un pedido u otro? Es justamente ahí, donde yo tenga este desclicado. Si tengo los dos desclicados, y va a dar una diferencia muy importante. Y cuanto más grande sea la obra, más diferencia va a dar. Pero en el caso que no sea así, solo que no tenga el clicado el redondear a barras enteras, lo que me va a provocar va a ser eso, va a ampliar la diferencia entre lo que yo estoy cobrando o lo que yo estoy contabilizando y lo que se me va a facturar a mí, y por ende lo que yo le cobré al cliente, ¿no? Y optimizar a barras enteras, lo mismo, es decir, en vez de utilizar la barra completa, en muchas barras va a quedar, no sé, una tercera parte sin utilizar. De acuerdo, va a quedar como retal y va a quedar utilizable para la próxima obra. Pero en esa obra en particular, los valores que yo estudié en un principio no van a coincidir con la obra al final. O sea, voy a tener mucha diferencia en esa parte. Y donde le diga presentar, son los valores de las cantidades de tiras que yo voy a necesitar, que eso la mayoría ya conoce cómo funciona, que no es el tema de hoy estudiar esto lo vamos a ver creo que en la que viene, o luego cómo volveremos sobre esta planilla y le vamos a pegar un estudio un poquito más concienzudo, pero lo que digo es que donde vamos, si yo no tengo en cuenta lo de optimizar barras y de redondear a barras enteras, es la diferencia que vamos a encontrar es en las cantidades de tiras que yo voy a pedir. Generalmente voy a pedir más de las que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si esto como información les sirvió, tienen alguna duda al respecto, pero era un tip que yo tenía ahí pendiente del otro día, porque estamos más o menos todos los mismos que veníamos, y esto quedó de la primera clase, de la primera reunión que se hizo larga, entonces lo tuve que acortar medio rápido, y había quedado pendiente el tema para ver, que creo que figura en la primera parte. Entonces, en concreto, en los datos para producción, cuando vayamos a hacer una optimización, tener en cuenta la verificación previa siempre de los datos para producción. Es bastante importante. Lo dicho, no es que genere algún error o algo que no tenga vuelta atrás, pero sí en el pedido de esa obra en particular nos puede modificar bastante los números que yo tenía en la cabeza o que yo tenía dados por hecho y que en realidad no van a ser así. Al final de la obra no va a coincidir en el 100% con lo que yo pensaba que iba a coincidir. Bien. Y por último, si no tenemos dudas al respecto de este tema, por último lo que vamos a ver, que muchas veces lo tenemos hablado y preguntado y que nunca lo explico, es para el presupuesto cómo cambio todas las opciones en una sola operación. Es decir, las características que yo le doy
a una pieza en particular o a todo el presupuesto en general, ¿cómo cambio todas esas opciones en una sola operación? Siempre decimos lo mismo, o sea, si el presupuesto es un presupuesto corto, como este, 6 líneas, si le quiero cambiar el color, no es mucho trabajo editar el modelo y decirle cambia el color. Y ya está. Pero si aparte del color le tengo que cambiar el vidrio y la mano de obra, o si el presupuesto son 200 líneas, entrar uno a uno y hacerlo cada vez, y si es más de un cambio, o sea, es prácticamente el mismo tiempo que hacer el presupuesto desde cero. Entonces ya me deja de convenir, digamos, o dejo de utilizar la herramienta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo hago para en una sola operación modificar todas las opciones que tengo disponibles de modificar en una sola vez. Y no es para nada complejo. En la primera parte lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las piezas o todo el presupuesto o las piezas que yo quiera modificar. Este sería un paso desde donde yo puedo modificar, señalar o todas las piezas o algunas. Después tenemos otra instancia en donde me vuelve a preguntar si el cambio lo voy a hacer en todas las piezas o solo en algunas. Eso, por ejemplo, es útil en el caso de que lo que tengamos que modificar sean los vidrios, por ejemplo. Supongamos que tenemos dentro del presupuesto piezas que sean fijos, de grandes dimensiones, entonces, y yo le quiero cambiar solo los vidrios a los paños fijos de grandes dimensiones, entonces selecciono. En esta instancia yo puedo señalar todas las piezas porque le quiero cambiar el color a todo, pero los vidrios se los quiero cambiar a algunas. Entonces, en esta primera instancia selecciono todo y en la segunda selecciono solamente las piezas a las que les quiero cambiar el vidrio. Se puede hacer independientemente. Entonces vuelvo. Selecciono todas las piezas del presupuesto y en cualquier parte del seleccionado con el botón derecho me da la opción de cambiar el color y el vidrio de los modelos o cambiar las opciones comunes a los modelos. Entonces, por ejemplo, si lo que le quiero cambiar es el color y el vidrio, clico en cambiar color y vidrio, abre la siguiente pantalla en donde tengo la opción de aplicar cambios de color, aplicar cambios de vidrio. Entonces, si lo que quiero cambiar es el color y el vidrio, aplico los dos cambios, le digo qué color quiero ahora, y si ven arriba tenemos solapa color y solapa vidrios. Entonces, una vez que tenemos aplicado los cambios de color y de vidrio, el color nuevo que yo quiero poner, le digo ahora qué color, por cuál vidrio quiero cambiar. Vamos a poner que sea 3 más 3, 12, 6, por decir algo. Acepto. Aquí ya está seleccionado y este es el aviso, ¿no?, que tenemos, que nos está diciendo que debo de recalcular el presupuesto. Entonces, en el momento de guardarlo, me va a decir que lo debo recalcular. Le digo que sí, como siempre, recalculamos todo. Lo aceptamos. Entonces, a partir de ahora, ese presupuesto va a quedar en color nogal con el vidrio que yo le seleccioné que tenía que modificar. Eso respecto del cambio del vidrio y del color.
No sé si se Eduardo, entendió o sí, si se entendió, si no, luego sigo, pero no sé si se entendió o quieren que lo repita o hay alguna duda con esto. Con lo que vamos a ver ahora, vamos a modificar las opciones comunes a todos los modelos. Y las opciones comunes justamente son las características que le agregamos al modelo desde el menú de opciones. Mano de obra de instalación, mano de obra, los tapajuntas, lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que decía, señalizando todas las piezas, botón derecho, me equivoqué, botón derecho, cambiar el color y el vidrio de los modelos es lo que vimos hasta ahora, que es lo único que le puedo cambiar, el color y el vidrio, nada más. Pero luego tenemos otra opción que es cambiar las opciones comunes a los modelos. Las opciones comunes son las que nos permiten modificar desde el menú de opciones cuando editamos cada una de las piezas. Y este sí es un poco en donde hay que hacer un poco más de clic. Quizás no es tan directo como el otro. O sea, si bien vamos a generar un cambio en todas las piezas que nosotros le digamos que cambie, no es tan directo y tan intuitivo como el anterior, el de cambio de colores y de vidrio. Porque si ven, por ejemplo, ustedes, presenta una pantalla en donde yo tengo que buscar las opciones que le quiero modificar a esas piezas, ¿de acuerdo? En este caso va a ser, lo dicho, va a ser a todo el presupuesto, pero tranquilamente en algún punto de estas pantallas, son esta y otras 2 o 3 más, en algún punto me va a preguntar sobre qué piezas yo quiero realizar el cambio que le voy a indicar ahora. Entonces, ¿se las puedo cambiar a todas o no? Como no es tan intuitivo como el otro, le vamos a decir que modifique las siguientes opciones. Y vuelve a abrir otra pantalla, en donde es la pantalla del menú de opciones, que esta es la misma, no sé si se acuerdan, alguna vez lo vimos, no con todos, pero con algunos de ustedes, que es la pantalla de opciones que se abre, que yo le tengo que cargar al modelo cuando lo dibujo desde cero en Prescad. Esta pantalla yo la tengo que buscar a propósito en Prescad cuando tengo un dibujo desde cero para cargarle al modelo todas las opciones. Entonces, para no liar demasiado, cuando yo le digo modificar opciones, va a abrir la misma pantalla que abro en Prescad para agregar los modelos. Si yo lo que le quiero cambiar es, por ejemplo, la mano de obra de instalación o los tapajuntas, o las dos cosas, yo voy a seleccionar la mano de obra de instalación, voy a seleccionar con doble clic sobre las opciones que yo quiero trabajar. Por ejemplo, mano de obra de instalación, doble clic en mano de obra de instalación. Sobre la pantalla de la izquierda, lo que voy a ir viendo van a ser todas las opciones que va a permitir que yo modifique. Por eso es opciones comunes a todos los modelos, que si ven son las mismas que yo tengo en el menú de opciones de la pantalla de edición de PreGES. Entonces, vamos a suponer que yo quiero modificar la mano de obra de instalación, quiero modificar el tapajunta exterior. Al cambiarle el color, el código del tapajunta exterior no se va a cambiar. Entonces selecciono donde dice tapajunta y donde dice tapajunta exterior europeo, y ahí me va a aparecer la opción a cambiar. Lo que hice fue cargar sobre el lado izquierdo cuáles son las modificaciones que yo le quiero hacer al presupuesto. Lo acepto. Y desde esta pantalla es desde donde yo voy a cambiar lo que quería. Mano de obra de instalación, siguiente, el siguiente. Le digo lo que quiero cambiar literalmente. Le quiero poner a todas con mano de obra de instalación y a todas le quiero poner el tapajunto 109030 exterior. Le digo siguiente.
tengo la opción de decirle a todas o no. Le digo terminar. Y le digo cerrar. Otra vez me está avisando que debo recalcular el documento. Y entonces, ahora, todos los modelos deberían de tener la mano de obra de instalación colocada, que yo en un principio no se lo había puesto, y después si yo en PressCAD genero un corte, en el corte vertical está el 109030 como tapa junta exterior. ¿Se entendió eso? Si quieren lo volvemos a hacer porque sé que por ahí en un primer momento parece difícil o raro, pero son 3 pasos más que antes. Lo importante es que vean que el menú de opciones es el mismo que está en PreGES, solamente que viene de otro lado. Vamos a hacer el caso inverso, entonces, para explicarlo. Ahora está en roble dorado, vamos a ponerlo otra vez en blanco, y con un vidrio 412-4. Como ya lo expliqué, lo hago un poco más rápido, hablo menos, lo hago todo de corrido. Vamos a cambiar en primera instancia el color y el vidrio. Selecciono todo, botón derecho, cambiar color y vidrio de los modelos, le digo aplicar cambio de color y cambio de vidrio, selecciono el color, selecciono el vidrio, aceptar, recalcular, y ya está. O sea, eso en el caso, lo dicho, que quiera cambiar vidrio y color para todas las piezas del presupuesto. Ahora vamos a cambiar las opciones comunes a los modelos. Lo mismo, selecciono todo, botón derecho, opciones comunes. ¿Cuáles son las que quiero cambiar? Vamos a cambiarle mano de obra de instalación y vamos a cambiarle los tapajuntas, porque ahora es en blanco de vuelta. Le digo aceptar, le digo siguiente, tapajunta exterior europeo, aceptar, siguiente, le digo cuál quiero poner, sin mano de obra, y con el 117070, que es el tapajunta exterior blanco. Lo voy a hacer para todas las piezas. Recalculo el documento. Y ya está. O sea, eso es el tiempo real. Si yo los cambios los quiero aplicar a todo el documento, ese es el tiempo real que lleva a hacer ese cambio. Por ahí me va a llevar un poco más. Si, por ejemplo, en el cambio de vidrio tengo que cambiar el vidrio a algunas piezas sí y a otras no. Pero en el caso de que yo el cambio lo quiera generar para todo el documento, el tiempo que va a llevar va a ser el que me llevó a mí mostrárselos a ustedes. Sean 6 ventanas o 600. Simplemente nos va a llevar un poquito más de tiempo señalar todo en un principio, pero nada más. ¿Quieren ver algo más? Sin problema, lo volvemos a ver o repetimos algo sobre lo que habíamos dicho. Ustedes me dirán. A mí está claro. No, está bien, Eduardo. Me alegro. Está claro. Claro. Así que si no tienen más dudas o estamos ahí, podemos dar hoy por terminado. Les agradezco como siempre el que me hayan apoyado, que estén conmigo aquí, y les agradezco a todos y espero les sirva. Bárbaro, Eduardo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Buenas tardes, gracias a todos. Bárbaro. Gracias por todo, Edu. Eduardo. Saludos. No sé. Chau, chau. Nos vemos si Dios quiere el miércoles.
Hasta luego. Hasta luego. Chao, Artur. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Después me Gracias. dices a ver qué te pareció, si faltó algo, ¿sí? Sí, no pasa nada, no te preocupes. Está todo bien. Hasta luego. Adiós. Gracias, amigo. Chao, chao. Bye. Bye.